buenas tardes. Como parte del trabajo de la Secretaría de Estudios Laborales y de la comisión que nombró el Comité Ejecutivo para darle seguimiento a la reforma educativa, a cómo nos va a afectar sobre todo al bachillerato, y también de las posibles salidas, la integración con la UASM y demás, parte de las tareas era invitar especialistas que nos hablen justamente de este problema. El día de hoy nos acompaña la profesora María de la Luz Arriaga. Ella es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y fundadora de la Coalición Trinacional por la Educación. Este es un espacio donde se agrupan profesores en lo individual y como sindicatos de Estados Unidos, México y Canadá, estudiantes y especialistas en educación. Bueno, tiene una larguísima trayectoria la coalición, analizando los temas educativos y participando en los movimientos a favor de la educación pública gratuita laica. Y justo al mismo evento al que nos invitaban los compañeros de la sección 18 hace rato, el día de mañana, la Coalición Nacional es parte de los organizadores. Es un evento conjunto entre la coalición y la sección 18. Bueno, pues sin más preámbulo le dejamos la palabra a la profesora María de la Luz. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada, agradezco la invitación. En segundo lugar, quiero darles una disculpa porque llegué tarde, pero hoy en la mañana regresé de una conferencia educativa, bueno, un congreso educativo, que seguramente ustedes saben que existe el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fue en Guanajuato y regresé hasta en la mañana y entonces tuve un poco de complicaciones para poder estar antes. Y en tercer lugar, quisiera mencionar que creo que es muy importante este trabajo que ustedes están haciendo y este interés por discutir la mal llamada reforma educativa. No tiene nada de educativa, no es reforma educativa, es una reforma totalmente administrativa que despoja de derechos laborales y avanza en la privatización, pero además ataca a los sindicatos. Entonces, es muy importante porque hay una visión generalizada, creo yo, y demasiada confianza de los sindicatos universitarios de que no va a afectarles la reforma. Bueno, para empezar, ustedes son sindicatos de educación media superior y están dentro de la reforma. Así que más vale que todo el mundo ponga las antenas muy paradas. El bachilleres también está en una situación así. El Politécnico estaba en una situación así. Estaba, digo, porque llegaron a una negociación con la directora del Politécnico y en la ley, el Politécnico está fuera de la ley, es decir, quedó al margen, no se la van a aplicar, no que esté fuera de la ley, no se la van a aplicar, bueno, también está fuera de la ley. Bueno, no sé si vieron un programa último en Canal 11, era una vergüenza, yo lo vi por morbo, pero invitaron a la señora, dicen los compañeros que no es exrectora de la UASM, sino rectora destituida, para que quede claro. Fue la señora Orozco, estuvo ahí en ese programa recientemente, y los que están apareciendo en ese programa, el programa se llama algo así como Los que Saben, o algo así, la verdad es que son unos ignorantes, pero bueno, ese es al margen. Bueno, hay confianza sumamente, creo yo, que hace mucho daño en los sindicatos universitarios y particularmente en los de educación media superior. La UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, tampoco está fuera de la ley, es decir, también le va a afectar, porque en la modificación al artículo 3 constitucional, los diputados se cuidaron de dejar a salvo a las universidades autónomas. ¿Esto por qué? Pues porque no querían que la bronca viniera más grande, pues que nos juntáramos todos, esa era la razón, no otra. En ese sentido, no entramos ni la UNAM, ni la UAM, ni otras. Pero sí está la Universidad Pedagógica Nacional también, con la guillotina puesta. Bueno, entonces creo que es muy importante que como sindicato, y ojalá que esta iniciativa se generalizara con el conjunto de los sindicatos de educación media superior y de educación superior, porque han estado ausentes. Y esto es necesario porque hay que conocer para poder pasar a la ofensiva. Hemos estado permanentemente a la defensiva.
la correlación de fuerzas no nos favorece en términos políticos, pero hay elementos que se pueden aprovechar. Incluso la propia CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no sé si ustedes recuerden, pero Peña Nieto introduce la iniciativa el día 10 de diciembre. Tenía 10 días de haber tomado posesión. Y el día 21 de diciembre ya lo había aprobado la Cámara de Diputados, ya lo tenían. Y al día siguiente lo aprueba la de senadores. Y en enero ya estaba por todos los congresos de, bueno, la mitad más uno, a nivel general, a nivel nacional. Y la CENTE tuvo un congreso el día 18 de diciembre y no se discutió a profundidad el tema. Estamos hablando del 11 al 18, había por lo menos una semana para tener, o sea, decir, aquí hay algo muy grave. Y fue hasta después del paro de Guerrero en febrero que empieza ya toda la movilización. Entonces fueron 3 meses que pueden ser muy valiosos. Entonces creo que es muy importante que ustedes empiecen a revisar desde ahora en qué consiste la reforma, cómo les puede afectar, y no solo ustedes, repito. Y hay, creo, algunos elementos que son muy importantes, que ahorita voy a mencionar. Bueno, otro punto que quisiera poner en la mesa es que estamos ante una coyuntura histórica, compañeras y compañeros. Es crucial el desenlace que tenga lo de la reforma educativa. Como ustedes saben, si el magisterio es derrotado, es obvio que todas las otras reformas van a pasar como cuchillo en mantequilla. Bueno, ya tuvimos la derrota del SME, es decir, el golpe tan fuerte, ¿no? Que desde mi punto de vista sí es una derrota, pero bueno, el golpe, digámoslo así. Y que esto permitió que avanzara la legislación laboral, es decir, la reforma laboral. Esto fue. Bueno, ahora, si los maestros son derrotados, es obvio que todas las otras reformas van a pasar. Y aquí quiero comentar algo también que creo que es muy importante. No se trata de solidarizarse con el magisterio movilizado, ni siquiera con la CENTE, porque el movimiento magisterial ya es más que la CENTE, mucho más. Se trata de hacer nuestra la demanda de abrogación, porque es el único camino de abrogación a los cambios. Es el único camino que hay. Si ustedes se fijan, el gobierno no ha podido encontrar una salida que le permita que los maestros regresen a sus estados. En 35 años de lucha de la CENTE, como hacía las negociaciones gobernación en los diferentes momentos, era, tenemos una negociación nacional, pero estatalmente vemos cómo resolvemos, y entonces habrían caminos estatales, pero hoy está cerrado ese camino por el carácter de la ley. Es nacional, pero además está en una situación de desconocimiento prácticamente de lo que es el federalismo y la soberanía de los estados. Eso ya pasó en Oaxaca y en Guerrero. Entonces ahí tienen un problema, no pueden irse estado por estado. Lo han intentado, pero no han podido. Lo otro es que desde el magisterio democrático, las bases del magisterio, y creo que también la dirección lo comparte, están totalmente en contra de que haya una negociación que no sea la abrogación. O sea, no por una razón, porque lo que les están prometiendo en las negociaciones con los gobiernos estatales es, no hay problema. Incluso Gobernación había propuesto una minuta en la que decía, no va a haber despidos, no va a ser punitiva, no sé qué tal. Que en realidad, pues es un papel, porque en los hechos es todo lo contrario. O sea, sí es punitiva, sí va a haber despidos, en fin. Creo que esto es algo que los maestros tienen muy claro y por eso no lo aceptaron, lo rechazaron desde el principio. Entonces, bueno, tenemos esos problemas. ¿Cómo avanzar hacia la abrogación? Bueno, algo que se tiene que empujar más es forzar a la Suprema Corte de Justicia a que vea, discuta, atraiga los amparos, pero además puede ser a través de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, presente una iniciativa de inconstitucionalidad. También los gobiernos estatales, promoverlo en los diferentes congresos.
Bueno, ¿esto por qué? Porque esto lo que permitiría es efectivamente mostrar que hay una inconstitucionalidad porque violenta el artículo 123. Ahorita voy a abordar un poquito más. Bueno, el otro elemento que quisiera poner de principio es que este proyecto no es un proyecto aislado de lo que han sido todos los lineamientos de políticas educativas neoliberales a lo largo de los últimos 20 años. Es más, es la culminación. Y es muy grave lo que está pasando, es muy grave, por varias razones, pero una que es fundamental es no solo despoja de derechos laborales, es decir, por legislación federal nosotros tenemos que a los 6 meses de trabajo automáticamente teníamos derecho a la base, si no había algo muy grave que estamos cometiendo. Lo otro es que no nos podían despedir sin notificación al trabajador y no nos podían despedir si hubiera una audiencia administrativa previa para la notificación, ¿no? Había como una cosa de conciliación antes de... Bueno, eso se acaba, por supuesto. O sea, con la nueva ley, lo que se hace para los profesores, esto es para los docentes de educación básica, y bueno, ustedes también están ahí, es el ingreso, se dice, por concurso de oposición, que para los maestros, como se hacía el concurso de oposición, eran 128 preguntas, o 132, estandarizadas. Ese era el examen de oposición. No es un examen de oposición, todos sabemos que eso no es un examen de oposición. Lo otro es que ingresan y después les van a poner un tutor a lo largo de 3 años y van a tener evaluaciones cada año. Un tutor tiene que estarlo supervisando para ver si cumplen o no cumplen los estándares, los parámetros que se llaman, los perfiles. Si a los 3 años ya después de todo esto obtiene los perfiles, alcanza el estándar, entonces se va a quedar con la plaza. Esto quiere decir que ya tiene la definitividad, como hoy sucede por ejemplo en la UNAM, cuando se concursa y después de 3 años se puede acceder a la definitividad. No. A los 4 años los van a volver a evaluar. Y entonces, en esa evaluación, si a la primera obtienen el estándar, pues no hay problema. Si no, tienen que ir a cursos que les mandatan ellos para que puedan seguir siendo contratados. Si se niegan a ir, los despiden, sin responsabilidad para quien lo contrató. Así está. Y lo otro es que si a la tercera evaluación hay una cosa que déjenme mostrársela, porque yo regresé de Guanajuato en la mañana y no lo había visto, y de veras que tienen mucho miedo de que la reforma no funcione y no pase. Yo no sé si vieron esto el día de ayer en los periódicos. ¿No? Bueno, salió un suplemento. Esto llegó en la jornada a mi casa. ¿Sí? No está firmado, es del gobierno. Lo primero que hay que decirlos es que hacen anónimos. Lo otro es que aquí tratan de decir, de convencer, afirman, dicen que los maestros que reprueben perderán su plaza. Eso es lo falso, según ellos. Y dicen, se protegerán los derechos laborales si en la tercera evaluación el docente no obtiene un nivel satisfactorio, dejará de dar clases y trabajará en otra área o podrá optar por el retiro voluntario. Digo, pero ellos dicen que no hay despido. Digo, en estricto sentido, tienen razón. No más que a mí, que soy maestra, que tengo muchos años trabajando, también me la pueden aplicar porque es otra violación. Lo están haciendo retroactivo. No es ni siquiera para los nuevos, es para cualquiera. Así tengan ustedes 20 años trabajando, se las van a aplicar a todos y todas. Bueno, entonces, estas son las mentiras que están diciendo. Es muy grave lo que está pasando. El elemento que creo que también... Bueno, esto tiene despojo de derechos laborales, pero también es un atentado a la profesión docente. O sea,
Uno es docente por vocación. Bueno, yo soy maestra normalista de origen y me gusta mucho la docencia. Y realmente no lo hace uno por el dinero, porque pues, si por eso fuera, no nos alcanzaría realmente. Entonces, están quitándole a alguien que fue certificado y se formó como profesor esa certificación. O sea, a mí me dio el título la Escuela Nacional de Maestros y ahora me quieren impedir, si yo no paso sus exámenes, que además uno puede decir, pero si soy buenísima, ¿por qué no los puedo pasar? Yo no le tengo miedo a la evaluación y uno lo puede decir y hacerlo. El problema es quién define los estándares, qué tipo de preguntas, qué tipo de evaluación, etcétera, etcétera. Porque los profesores no son consultados para esto. ¿Sí? Bueno, si ustedes creen que solamente es en lo individual para el profesor, bueno, es muy grave también para los sindicatos. Este es un golpe al sindicato. Cuando metieron a la cárcel a Ivester Gordillo, todo el mundo dijo, sí, qué bueno. El problema es que no era nada más el ataque a ella, ni el golpe a ella. Era un mensaje para cualquiera que se moviera de las direcciones sindicales y que estuviera mínimamente en contra de alguna de las reformas, se lo iban a aplicar. Pero es al sindicato, porque el sindicato, como se individualiza la relación laboral, el sindicato deja de tener injerencia en el elemento central que es, en términos de la economía política, la compra-venta de la fuerza de trabajo, o sea, la gestión de la fuerza de trabajo. No van a tener que ver ni con el ingreso, ni con la permanencia, ni con el despido. Entonces, es un ataque al sindicato como instrumento de defensa de los trabajadores. Esto es otro elemento que tenemos que poner en el centro también. Y este proyecto no es nacional, o sea, está pasando en otros países. Y como ustedes saben, hay organismos internacionales que están definiendo las políticas. Antes era el Banco Mundial en los 90s, hoy es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es la gran dictadora de políticas. Y lo están haciendo en distintos países. Mañana, efectivamente, como decía el compañero Ismael, tenemos una conferencia en la que van a asistir compañeros representantes sindicales de Canadá y de Estados Unidos y una profesora investigadora de Chile. Y ellos nos van a platicar también cómo es que les están afectando estas políticas en esos países. Un argumento que se ha dado para poder justificar estas medidas tiene que ver con mejorar la calidad de la educación, y entonces se dice que la evaluación es el instrumento. Lo que está atrás no es eso. Quieren convertir a la educación en una mercancía. Para que yo pueda vender o comprar este vaso o la mesa, tiene que ser medible. Si no, ¿cómo? ¿Cuánto pagan por esto? Tiene que ser medible. La educación para comprarse y venderse tiene que ser medible. Por eso son las pruebas estandarizadas y el control de calidad, según ellos, ¿no? Entonces, esto está atrás de las medidas. Privatización no quiere decir solo aumento de cuotas, no quiere decir solo aumentar el peso de las escuelas privadas, de la matrícula en escuelas privadas. Privatización quiere decir nueva gestión de la fuerza de trabajo, nuevos criterios, nuevas regulaciones, nuevas normas. Privatización, que quiere decir una gestión empresarial. Un elemento de gestión empresarial. A ver, y fíjense cómo se los voy a platicar, porque se dice que no nos afecta en educación superior, pero hay muchos elementos, muchas políticas que se están realizando por debajo del agua, sin que sean públicas y sin que estén en una ley. Les platico muy brevemente. La UNAM acaba de sacar un programa, bueno, lo hizo como a principios de este año,
que era para renovar la planta docente, porque tenemos un problema muy grave en la universidad. Ustedes están todos los compañeros, yo soy de las más jóvenes. Entonces, a nivel de los profesores de la UNAM, estamos arriba de los 55 años en promedio. Es terrible. Estoy hablando de los de carrera, ojo, de los de carrera, ¿sí? Los de asignatura no, es mucho más joven la planta. Bueno, lo que hace la UNAM en ese momento es decir, pues vamos a darles mejores condiciones para que se jubilen. Entonces hace un fideicomiso que va a darles una cantidad adicional a la pensión del ISSSTE, a la que tenemos derecho, cuando cumplan 70 años, no es a todos, era de 70 años o más, y que tenga 70 años o más, le van a dar eso, y eso contratan un fideicomiso privado. También eso es privatización, porque es privado, son seguros, y va a mantener el seguro de gastos médicos mayores. Pues bueno, varios profesores dijeron, sí, yo me voy con eso, porque si no, es mi oportunidad. Entonces dejaron vacías esas plazas. Y la universidad dijo, y esas plazas que queden vacantes se las van a dar a jóvenes. ¿Sí? Nada más que fíjense cómo salió la convocatoria. Tienen que ser para los hombres menores de 39 años, las mujeres menores de 37 años, para poder dar clases en bachillerato, maestría mínimo, ¿sí? Para dar clases en licenciatura, doctorado mínimo. Así está el programa. ¿Sí? Y al mismo tiempo sacan la nueva convocatoria para los estímulos a la productividad, que yo digo que son los pilones académicos, les llamamos así, diciendo pueden renovar todos aquellos que cumplan tales características y que tengan menos de 70 años. O sea que al mismo tiempo mete los dos pinzas. Bueno, ustedes, digamos, nadie fue consultado, nadie, ni los sindicatos ni el personal académico, para esto, nadie. No está aceptado. Todavía no, porque lo acaban de sacar y la gente apenas está empezando a conocerlo. Por eso yo les decía, lo primero es que hay que saber qué está pasando y comunicarnos, porque estamos segmentados, no sabemos qué pasa en las distintas instituciones. Bueno, eso es algo que está presente. Entonces, bajita la mano, ya están metiendo otros criterios, los están cambiando. Otros criterios que van en el sentido del proyecto neoliberal, que es los viejos ya no son tan útiles porque tienen saberes obsoletos. ¿Sí? O sea, las leyes laborales se han estado cambiando diciendo, es que la antigüedad, no, la antigüedad ¿por qué va a funcionar? Los niveles, ¿no? Doctorado, maestría, las credenciales. El problema es que eso lo que hace es que no hay un reconocimiento a la calificación en el puesto de trabajo. Porque alguien en un consejo técnico de mi facultad decía, pues lo doctor no quita lo penitente, ¿no? Entonces, es un rechazo a lo que es la experiencia que se adquiere en el puesto de trabajo. Que eso es una calificación que uno logra. Yo no digo que uno no estudie los posgrados, ¿no? Yo lo que digo es que además de eso tiene que reconocerse lo que se hizo. Bueno, entonces, parte de este proyecto neoliberal tiene que ver con la gestión, tiene que ver con los contenidos. Está cambiando todos los contenidos. El bachillerato internacional es algo que existe, que lo trataron de meter. Yo no sé si ustedes ya tienen ese conocimiento de ese proyecto, pero es importante que lo empiecen a discutir, porque está atrás todo lo que es educación por competencias, restricción de toda la formación humanista, en fin. Entonces, bueno, eso es otro. Y el último elemento tiene que ver con algo que escuché que estaban discutiendo, que es el subsidio a las escuelas privadas con fondos públicos, ¿no? En la Asamblea Legislativa se quisieron parar el cuello diciendo, es que nosotros becamos a no sé cuántos y avanzamos en la atención a la matrícula, pero era a costa de que nuestros impuestos estén pagando o se desvían a las escuelas privadas. Entonces, bueno, esto es algo que está. Son muchos elementos. Y creo que tenemos también que considerar que el gobierno está preocupado, por eso esta campaña, y por eso, si ustedes revisan las noticias
de los eventos internacionales a los que ha ido Peña Nieto o algún funcionario, hasta el del turismo, han tenido que hablar de, del turismo, han tenido que hablar de la educación en foros internacionales. O sea, permanentemente están hablando de la educación y justificando la reforma. Entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que saben que no tienen legitimidad a pesar de todo el golpeteo y de los merolicos en la televisión fascistoides que atacan a los maestros y a toda la movilización social. Entonces, es muy importante que tengamos un seguimiento, no solo de las medidas, de lo que significan y lo que es el contenido. Amerita que ley por ley de las que se aprobaron, hay 3, la Ley General de Educación, son los cambios constitucionales al 3º y al 73 y luego son las leyes reglamentarias. Es muy importante que conozcan los cambios constitucionales, pero también las leyes reglamentarias, porque ahí es donde se plasma efectivamente a dónde quieren llevar todo el cambio, ¿no? Y una es la Ley General de Educación, pero tal vez las 2 cruciales son la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos están tratando de presentar con que no, la autonomía es muy importante, no va a tener una presión por parte de la Secretaría de Educación Pública o del sindicato, pero cuando ustedes lo leen, le dan tanta autonomía que ellos pueden vender y comprar servicios. O sea, van a poder vender, pueden convertirse en una empresa tranquilamente. Pruebas, evaluaciones, etc. Pero también pueden recibir fondos de fundaciones. Adivinen quién va a ir corriendo a decirles aquí está. Obviamente, Televisa. Entonces, eso es muy grave y nadie lo sabemos. O sea, está en la ley, ahí está. Entonces, tenemos que ver esto. Y no solo eso. La señora Smelkens, que además era empleada de Mexicanos Primero y de la OCDE, y que ahora es la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto, bueno, ella dice, no, ya no van a ser punitivas, no son los exámenes estandarizados, vamos a evaluar de otra manera. Y hablan de 5,000 evaluadores a nivel nacional para ir a todas las escuelas para evaluar a los maestros. Entonces, imagínense lo que eso va a significar en costo, en burocracia, pero además, pues ya quiero verlos a todos ustedes con un evaluador en la puerta de su salón o adentro del salón, ¿no? Para que los estén molestando. Digo, es bastante, incluso humillante. O sea, la verdad es que me da un coraje. Entonces, bueno, esto es parte de lo que está en la preocupación. Y como quiero que haya espacio a platicar, nada más quisiera mencionar también que ahorita hay una campaña, está haciendo, bueno, no una campaña, están empezando a tomar desde el gobierno acciones a lo que siempre recurren en sus estrategias, que es tratar de comprar conciencias. Hoy en la jornada viene también la nota que dice que Peña Nieto está dándole la mano al secretario general del CENTE, Juan Díaz de la Torre, y les promete a los maestros una cantidad muy importante, que se la van a dar al sindicato, para evitar, para resolver el endeudamiento que tienen con los créditos de Fobista, ¿no? Entonces, o sea, están tratando de comprarnos, soltar lana. Peña Nieto ya salió a decir que hay un presupuesto para las escuelas de tiempo completo, en fin. Y nada más, para que tengan una idea. En este congreso de Guanajuato que les platico, existe una cosa que se llama Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que cada vez está más a la derecha. Invitaron a Nacho Aifet a que inaugurara el lunes pasado en Guanajuato. ¿Y saben con qué terminó Chuaifet? Diciendo, yo sé que este consejo no tiene una sede, pero a partir de ahora ya la va a tener. O sea, les van a dar un edificio, una oficina, bueno, no una oficina, y los están comprando. Hay
voces en contra, obviamente, y hay oposición y tal, pero están queriendo evitar que haya cuestionamiento desde un sector que es muy importante, que son los profesores universitarios, no solo los que investigan educación. Entonces, creo que estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta para decidir qué hacer. Y repito, no podemos irnos con la idea de que no nos afecta. Bueno, yo tenía unas diapositivas que no voy a presentar, traigo preparado más material, pero la última diapositiva yo ponía, ¿afecta la educación media superior a los cambios? La respuesta es sí. La reforma es para toda la educación básica, incluye bachillerato. 2, quedan fuera solo universidades autónomas y por una negociación excluyeron al IPN. Pero todos los demás están ahí como ustedes, pero estamos también los que estamos en la UNAM, en la UAM, etcétera, porque lo que sigue es quitarnos la definitividad a nosotros, por supuesto. Entonces, pues, ya se quieren deshacer de mí, que estoy en las ligas menores del INSEN, ¿no? Dándome la oportunidad del despido, no es despido, del retiro voluntario y estas cosas, ¿no? Pero hay una ofensiva que va más allá de solamente el empleo, si quieren, que ya es demasiado, pero también es el sentido de ser maestros, cambiarnos totalmente. Y no me he metido con otros elementos que ustedes seguramente ya los están viviendo, y que hay toda una agenda educativa que tenemos que estar siguiendo, que tiene que ver con la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el elemento sustituto de maestros, ¿no? Y que esto mundialmente también ya está. Entonces, bueno, este es otro tema que tenemos que seguir. Y bueno, ya no les platico más para que pueda haber un intercambio y bueno, tengo más información. Gracias. Yo quiero comentar dos cosas. Parece que vamos en sentido inverso de principios del siglo XX. O sea, cuando se empezó a considerar que la educación era un derecho, que debía ser gratuita y todo, se empezó con la educación básica, primaria, y la que permaneció privada, de paga para las élites fue la universitaria, pero la presión de que se volvió pública la educación básica, tarde o temprano se extendió esa situación a la universitaria. Ahora está sucediendo justamente al revés. La que empieza a ser privatizada y manejada con criterios empresariales es la básica, y eso inevitablemente va a ejercer una presión sobre la superior y media superior. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante. Defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante. Defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho.
maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No, yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No, yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No, yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No,
Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3º. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3º. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3º. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante,
defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. Maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No. Yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho.
los maestros que correspondería, en fin, con todo lo que... ¿no? Y además, no solo como derecho social, sino es una concepción de la educación que tiene que servir para combatir fanatismos, para generar la solidaridad, la fraternidad, etc. Bueno, todo el discurso del artículo 3º. Yo creo que hay que recuperarlo, porque a veces decimos, ay, eso fue producto de una revolución democrático-burguesa, no hay que defenderlo. No, yo creo que sí hay que defenderlo, porque ahorita, viendo lo que pasó en América del Sur, etcétera, pues nosotros tenemos 20 años resistiendo todo el embate de estas políticas depredadoras. A los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos se las aplicaron incluso con dictadura antes. Y entonces, claro, Chile. Entonces creo que esto es muy importante, defender y valorar lo que tenemos para poder exigir más y avanzar, digamos, en el sentido no solo de la defensa, sino de propuestas alternativas. Yo les agradezco mucho. A los artistas